霧が深まる街の影、誰も知らない秘密の場所、足音響く夜の向こう、暗闇に隠れた真実。道の果てにある運命よ、光を求めて立ち上がれ。瞳に映る絶望の果て、己の力で突破せよ。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。心の奥に眠る力、今こそ目覚めて叫び出せ。希望の火花が舞う空に、未来を切り開けこの手で。闇にとらわれるなその魂、倒れるたび立ち上がるんだ。傷ついても進み続ける、自分を信じて振り返らない。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。Hola pequeñas flamitas, soy Shana Chiquita, y hoy les traigo otros 2 capítulos al canal, de este increíble fanfic, espero les gusten. También agradezco a todos los nuevos suscriptores, muchas gracias por su apoyo. Aclaro que no soy dueño de Naruto ni de sus personajes, créditos a Masashi Kishimoto, créditos a LioneArt, creador de este fanfic, link en la descripción. El examen de la marmota. Capítulo 18, por LioneArt. Iji Naruto aprendió rápidamente que no podía entrenar una semana entera con Anko sin que ella intentara abusar de él. No es que no se sintiera halagado, pero el niño de 12 años aún no estaba listo para eso, así que decidió buscar otras opciones para su entrenamiento. No es que estuviera evitando a Anko, simplemente no podía aguantar sus insinuaciones todo el tiempo. Así que, para minimizar su estrés, empezó a diversificarse de nuevo. Además, estaba dejando de lado el vestuario, al menos por ahora. Seguiría trabajando en ideas según el tiempo lo permitiera, pero exhibirlas le creaba demasiados problemas. Como la esposa del señor del país del fuego, abusando de su autoridad, lo sacó de los exámenes Chunin para que le hicieran una prueba. Claro, aunque empezó con ella, pronto se convirtió en algo común entre ella, sus hijas, su madre, sus hermanas, cuñadas, primas, sobrinas y Naruto. Habían tenido que hacer frente a tantas demandas de ropa nueva, todas en estilos diferentes a los que las aldeanas y las kunoichi querían, que no estaba dispuesto a volver a hacerlo pronto. ¿Hilo de oro y plata? Ni siquiera había oído hablar de algo así antes de que empezaran a exigirlo para sus trajes. Ninguno de los libros de sastrería que había leído mencionaba el tema. Era demasiado extravagante. Iba a tener que descubrir los secretos de un nivel completamente nuevo de sastrería si quería seguir exhibiendo sus creaciones, pues se dio cuenta de que los nobles, por lo general, pueden conseguir lo que desean. Es decir, si el hecho de que el Hokage lo hubiera sacado del examen de Chunin para crear ropa para la familia del Señor del Fuego era una indicación fiable. Y algunas de esas mujeres eran viejas. ¡Qué asco! Digo, la esposa del Señor del Fuego tenía casi 40. ¿Y su madre? BRRR. Luego estaba la larga lista de tías y primas mayores, y. La lista de abuelas era larga. No, algo que desconocía de antemano, y que podría haber vivido felizmente sin aprender, era lo que se arrugaba en las mujeres mayores. No, llámalo un hombre feliz, el que murió a los 20. Tal vez debería declarar que no era capaz de crear lencería. Fingir que no hacía ropa interior para que esos nobles no se lo pidieran. No creía poder soportar otro pecho o trasero arrugado.
Naruto se fue a bañar y lavarse. BRRR. Después de eso, quizá empezaría a aprender a trabajar el cuero. Debía ser una profesión más masculina que todo este encaje, ¿no? Quizá no ahora, sin embargo, ya que la conversación entre esos nobles que pedían plumas le dio algunas ideas. Nunca había pensado en usarlas, pero si conseguías las adecuadas y las usabas correctamente, podían añadir un nuevo nivel de detalle a ciertos efectos, y eso podría requerir más ajustes para asegurar que no dañaran las líneas y aún se vieran bien. Y aprender a trabajar el cuero era como la mayoría de los oficios que Naruto había practicado. Primero buscaba un libro para leer lo que pudiera, lo que le facilitaría encontrar un maestro. Normalmente tenía que transformarse, ya fuera en un hijo, un familiar o un completo desconocido, pero siempre tenía que ser alguien que no fuera el contenedor demoníaco. En ese sentido, había desarrollado la costumbre de quedarse allí el mayor tiempo posible antes de ir al baño, a tomar agua o a respirar aire fresco. Cualquier excusa para estar solo un momento, liberar su transformación y relajarse un minuto antes de retomarla. Distaba mucho de ser perfecto, y a veces resultaba terriblemente incómodo, pero funcionaba lo suficientemente bien como para satisfacer sus necesidades por el momento. Sin embargo, a medida que usaba su notable intelecto para perfeccionar su dominio de la técnica, cada vez se alargaba más entre esos descansos. Pensaba que era solo cuestión de tiempo antes de que pudiera aguantar todo el día, y eso sería bienvenido. El próximo objetivo sería dormir toda la noche sin soltar el turno, ya que había causado varios momentos incómodos durante el campamento en el Bosque de la Muerte cuando sus compañeros entraron a su tienda para despertarlo para su turno de guardia, o lo que sea, y allí estaba él usando sus accesorios de zorro. No, habían perdido el examen más de un par de veces por esas explosiones, y eso fue después de que él comenzó a llevar una tienda de campaña para una persona e insistir en dormir solo en ella, con excusas que sabía por ensayo y error que creerían. Su excusa actual era que no quería verlos besarse, lo cual Sakura aceptó sin rechistar, mirándolo con ojos saltones, mientras Sasuke simplemente gruñía. No iba a suceder, pero entre la esperanza de Sakura y el gruñido evasivo de Sasuke, habían aceptado su excusa. Luego tuvo que dejar una cuerda atada al dedo del pie colgando por la puerta de la tienda para que pudieran despertarlo para su turno de guardia o lo que fuera tirando de ella. La excusa era que le gustaba dormir con trampas protegiendo su tienda, y no iba a entrar en detalles. Despertar con un tirón en el dedo del pie siempre era mejor que los gritos que se escuchaban cuando Sakura entraba y encontraba sus partes peludas afuera, y le daba un momento para sentarse, frotarse los ojos y guardarlos nuevamente antes de salir a cumplir con cualquier tarea que tuviera que hacer. Fue complicado, pero tampoco había nada en su situación que no lo fuera. Pero volvamos a la peletería. Naruto había descubierto que la mejor manera de dominar cualquier oficio era aprender cualquier lección y luego practicar por su cuenta todo lo que pudiera. Solía crear cientos de clones para explorar posibilidades, como por qué esta puntada tenía que ser así en lugar de aquella, cómo funcionaba en ambos sentidos, qué sucedía si invertía una pieza de tela, o, en este caso, cuero, qué se reflejaba en la beta si la desplazaba para que quedara al revés, etc. Esto generalmente conducía a un par de cientos de Naruto repasando cada paso a medida que los aprendía, cometiendo todos los errores posibles y descubriendo el cómo y el porqué detrás de cada cosa y, en algunos casos, descubriendo mejores formas de hacerlas. Hacía tiempo que el niño se había dado cuenta de que todo lo que sus clones aprendían, él también lo sabía. Su primer impulso fue ir a leer todos los libros de la biblioteca, pero luego pensó en lo aburrido que estaría sin algo nuevo de vez en cuando, y en lo rápido que eso podría volverlo loco, y se contuvo. Había leído algunos diccionarios y una o dos enciclopedias de esa manera. Eran realmente muy interesantes y enviaba a sus clones a repasarlos de vez en cuando. Pero los libros de la biblioteca eran su consuelo y su fuente de novedades para animar el mismo día una y otra vez. No quería desperdiciarlos en una explosión de conocimiento y luego, nada. No, eso lo volvería loco en una semana. Así que conservó sus clones para que le ayudaran a averiguar sobre cualquier oficio o habilidad que hubiera estado aprendiendo, y la mejor manera de hacerlo sin desperdiciar oportunidades era usar la ayuda que le brindaban para reforzar las lecciones que ya había aprendido. ¿Aprender artes marciales?
Bueno, eso se materializó en unos cientos de clones que practicaban las lecciones que había aprendido en la Academia Ninja ese día. Siguiendo una de las lecciones de Anko sobre venenos. Bueno, con un centenar de clones experimentando con todas las variaciones de esa receta, había aprendido bastante más de lo que ella sabía sobre la fórmula. Y lo que le sorprendió, aunque no debería, fue que esos hongos y las cosas que lo mataron al comerlos, al descubrir hierbas en el bosque, eran de las más letales que existían. Muchas, incluso, Anko las desconocía. Habían mezclado tintes de esa manera, golpeado metales de esa manera, reforzado lo que estaba aprendiendo sobre la historia de Konoha o las habilidades de la academia de esa manera, solo ayudaba cuando les pedía que hicieran algo diferente. Todos eran exactamente iguales a él, así que si les pedía que hicieran esos ejercicios de la misma manera, todos, colectivamente, los harían exactamente igual y no aprenderían nada más que si los hiciera solo. Así que, tenía que ser diferente o, de lo contrario, no se beneficiaría de aprender de ellos. Pero, como beneficio adicional de que cada clon hiciera todo de forma ligeramente distinta para maximizar su entrenamiento, tenían una comprensión fenomenal del funcionamiento de las cosas. Había cometido prácticamente todos los errores posibles y había aprendido de ellos para hacerlo mejor la próxima vez que realizara esas tareas especializadas. Hacer las cosas a la perfección no te enseñaba mucho, salvo a repetir los mismos pasos la próxima vez. Hacerlas mal te enseñaba muchísimo. Por ejemplo, a qué temperatura explotaría el tinte químico, por qué se hacía un nudo de esta manera en lugar de aquella para evitar que se deshilachara, qué significaba para la resistencia y flexibilidad del metal golpearlo de esta manera en lugar de aquella, qué significaban las formas para su durabilidad, etc. Sí, sufrir todos los fracasos espectaculares del mundo le proporcionó al chico un conocimiento que, en muchos casos, superaba al de los maestros experimentados, porque no podían arriesgarse y no querían que les saliera mal. Además, para ellos, los fracasos significaban pérdida de dinero y de negocios, y en algunos casos, cuantiosos gastos de reparación. Pero Naruto no tenía que preocuparse por nada de eso, y mejoraba sus habilidades en casi todos los casos, ya que sabía exactamente qué podía hacer sin sufrir, qué significaba todo y cómo repetirlo. Sin embargo, no le ayudó con su entrenamiento de chakras por una cosa simple. Todos tenían exactamente el mismo punto de partida y todos tenían mentes idénticas, por lo que sin el conocimiento de cientos de variaciones sobre cómo practicar la misma técnica, no podía aprender más de lo que podría haber aprendido solo. Si 100 de él partieran del mismo punto y corrieran 3 metros, solo estarían a 3 metros del punto de partida, no a 1000. En cosas como la sastrería, donde podía empezar de principio a fin, examinándola desde todos los ángulos, era más como una carrera de relevos donde uno de él se paraba cada 3 metros, y después de que todos hubieran corrido 3 metros, el del final se paraba a 1000 metros del principio, y así se cubría todo el territorio intermedio. Pero hasta ahora, su entrenamiento en el control del chakra no había funcionado así. Tenía una sola mente y no podía apartar la mirada objetivamente para examinarla desde más ángulos de los que él mismo podía imaginar. Era frustrante y por eso había recurrido con tanta frecuencia a la ayuda de los profesores en lugar de recurrir únicamente a clones. A veces importaba, como un par de cientos de clones en un par de cientos de árboles diferentes, todos con variaciones en las pendientes, ángulos del sol, viento, etc. Que lo impulsaron a aprender de maneras ligeramente distintas. Eso ayudó, pero solo un poco más de lo que podría haber logrado solo. Pero Konoha no tenía tantas masas de agua, y las variaciones eran mínimas. Toda el agua es más o menos plana, y el resto de los detalles ambientales no parecían importar tanto. Incluso la corriente de ese río era la misma de un día para otro. Había arrancado hojas de todas las plantas de Konoha, y de la mayoría del bosque circundante, para obtener suficiente variedad y aprender esa rápidamente. Aún así, solo le había servido de poco, ya que las características de la hoja que usaba no eran muy significativas para el ejercicio de control de chakra. Aunque al menos allí podía enviar a algunos clones a practicar en interiores, exteriores, en la cima del monumento del Hokage, colgados de cables de los árboles, etc. Para aprovechar al máximo sus experiencias multiplicadas. Una puntada o una receta de tinte podían realizarse de cientos de maneras diferentes.
La mayoría de las veces, el control del chakra no era posible, por lo que su entrenamiento allí se vio afectado. Bueno, no se vio afectado exactamente, pero no se aceleró ni de lejos. Aún así, la marroquinería se encontraba en uno de esos puntos óptimos, donde había toneladas de libros disponibles sobre el tema, docenas de profesores a los que se podía engañar para que revelaran sus secretos comerciales y cientos de combinaciones diferentes de grosores, tipos y estilos tanto de hilo como de cuero. Así, al probar esas combinaciones, Naruto podía repasar el material como una máquina, cada clon tomando una parte diferente y explorando el tema a partir de ahí, lo que a su vez le proporcionaba más material para explorar al día siguiente, ya que esos clones le planteaban preguntas que no podía responder. Nunca le tomó más de unas pocas semanas de su entrenamiento privado para convertirse en un profesional medianamente competente. La maestría llegaba poco después, a menudo en menos de un mes de entrenamiento. Poco después, alcanzó un dominio superior al habitual, explorando áreas extrañas, atípicas o descuidadas de la habilidad, haciendo lo inusual solo para ver qué sucedía y aprendiendo de los resultados. Al aventurarse más allá de las formas estándar de hacer las cosas, encontró muchísimas maneras de no hacer algo, y alguna que otra joya de un método mucho mejor. Al reunir esos métodos mucho mejores, se volvió más hábil que prácticamente cualquier persona en Konoha, o quizás en los países elementales. Todo era cuestión de probar lo que no se había hecho antes para ver si algo funcionaba. Lo suficiente como para que aprendiera cosas que nadie más sabía. El niño no lo sabía todo. Había clanes de maestros que habían cultivado cuidadosamente su arte durante generaciones, y tras siglos habían descubierto secretos que no compartían con nadie. El niño de Konoha no tenía acceso a todos los entornos ni materiales, así que no podía jugar con todo. Tampoco podía pensar en todo por sí mismo. Su imaginación, por grande que fuera, aún tenía límites que no podían abarcar cada golpe de suerte o descubrimiento realizado por docenas o cientos de mentes a lo largo de generaciones. Entonces, no era perfecto. Aún así, sabía mucho. Muchos de los secretos que conocían los habitantes de su aldea natal también cedieron ante sus repetidos intentos de infiltración. Además, su habilidad era fenomenal, y aunque no conociera personalmente todos los secretos, trucos o recetas especiales del mundo, sabía lo suficiente como para que otros no lo supieran, lo que le permitió, con facilidad, ocupar su lugar entre los grandes clanes de maestros artesanos, es decir, si alguien de Konoha reconociera alguna vez que el paria de la aldea supiera algo útil. Tenían un punto ciego allí, y por lo general no lo querían, a menos que se lo restregaran en la cara con algo que querían desesperadamente. Cosas como ropa. A las mujeres les gustaba la ropa, y les había gustado tanto que, para entonces, Naruto estaba harto de verlas desnudas. Bueno, de las feas, al menos. Lo cual lo llevó de nuevo al oficio masculino de tratar el cuero. El patrón era el mismo de siempre. Aprender una lección por la mañana y esa tarde utilizar cientos de clones para practicarla desde todos los ángulos, explorando todas las diferentes posibilidades para entenderla completamente cuando llegara el momento de que le enseñaran la siguiente al día siguiente. Nunca había abandonado su exploración de una habilidad hasta que tuvo el conocimiento combinado disponible de cada practicante que pudo descubrir en Konoha, además de todo lo que pudo descubrir por su cuenta. Podía hacer esto con cosas comunes de civiles. Las habilidades ninja eran mucho más reservadas, y quienes las enseñaban eran más desconfiados en general. Había considerado la posibilidad de hacerlo con la cocina y había descubierto la posibilidad de trabajar con aromas y perfumes durante su trabajo con tintes. Pero por ahora, le parecían demasiado femeninos. No necesitaba ser aún más popular entre las mujeres de Konoha, lo siguiente sería que lo derribaran. Bueno, al menos cuando revelara esas habilidades. Por ahora, todo volvía al anonimato de siempre al comienzo de cada reinicio, y había momentos en que empezaba a apreciarlo. Bueno, en cierto modo. En otros, seguía siendo peor que la espuma del estanque. Al menos sus errores no lo perseguían y podía repetir lo bueno. Pero lo que no daría por un poco de espontaneidad otra vez. Quizás solo una sorpresa o dos. Por supuesto, hubo algunas sorpresas desagradables. No le hizo ningún bien a la masculinidad de Naruto cuando, tiempo después, poco después de empezar a trabajar con cuero, la hermana de Kiba, Ana, quiso probarse ropa nueva, esta vez de cuero. Y ella no era la única.
Bueno, al menos las mujeres nobles lo dejaban en paz. Claro, eso tenía sus pros y sus contras, porque una vez que llegó a cierto punto donde empezó a alcanzar la misma destreza, los nobles querían que fuera su sastre. Ni hablar, no va a pasar. Valió la pena huir de Konoha y esquivar a los ninjas cazadores durante un día para no tener que mirar esos traseros peludos. Y algunos de esos tipos también querían adornos de encaje en su cuero. Y el aula favorita de Anko era un tronco caído donde un profesor se sentaba en un extremo y el alumno en el otro. Le encantaba intercalar sus lecciones con lo que estuvieran haciendo, pero era allí donde daba sus clases y quería su atención completa. Las herramientas son la forma más olvidada de todas las artes ninja, chaval. Todos buscan técnicas llamativas, y la mayoría reconoce el valor de las buenas artes marciales o las ilusiones, mientras que a todos les impresionan los sellos adecuados, aunque solo los ninjas de nivel superior suelen abordar su estudio. Pero la mayoría, cuando se les pregunta sobre herramientas, solo piensan en una o dos básicas: el kunai, una espada o el alambre. Se detuvo a masticar y tragar antes de mirarlo directamente a los ojos. Eso es un error. Tan malo y mortal como subestimar cualquier otra escuela de artes ninja. Una herramienta ninja es cualquier cosa que un ninja pueda usar, Naruto, le dijo Anko a su estudiante antes de comerse la última bola de dango. Este palo, por ejemplo. Agitó la madera desnuda. Es mediocre, barato y parece insignificante. Podrías conseguir miles por el precio de un kunai. Pero he matado con uno de estos, y el cuerpo está tan muerto como si lo hubiera apuñalado con un arma más llamativa. Pero no te estoy diciendo que te conviertas en un experto en dango Shikzu. Le dio un golpecito al palo y este se incrustó en un árbol cercano, pero no le prestó atención mientras se inclinaba para hablar con el niño. Ese es un error que te digo que no cometas, niño. Ahora quiero que escuches atentamente. Nunca, debes confiar demasiado en un solo truco. La ninja mayor tocó la mejilla de su alumna. Casi todos en el mundo ninja se aferran a una sola herramienta, ya sea un arma, una cadena, marionetas o cualquier otra cosa que se les ocurra, y dedican su vida a perfeccionarla. Para mí, eso es una debilidad. Todo se puede contrarrestar. Si dedicas demasiado tiempo al estudio de un solo arte, eres vulnerable a quienes han estudiado técnicas que lo evaden. Hay técnicas que ninguna espada puede bloquear, linajes que podrían encontrar a cualquier titiritero oculto, las cadenas se pueden volver en tu contra y los cables se pueden cortar. Muchos buenos ninjas han muerto por ser demasiado fieles a una sola idea. No hagas eso. Se recostó en el tronco, mirando fijamente a su alumna absorta, que absorbía la información como una esponja. Sonrió al notarlo. Todo tiene su contra, niña. No solo las herramientas, sino todo. Un Hyuga puede usar su linaje para encontrar a un títere oculto, no una, sino siempre. Pero ni su elegante linaje ni su estilo de puño suave lo protegerían de una bala de gas venenoso que le lanzaras a los pies. ¿Enfrentarse a un Uchiha? Dispara una bomba de humo y golpéalo cuando no te vea. Deja que copie tu movimiento mientras lanzas una granada. No importa a menos que tenga la suya, lo cual no hará a menos que ella pueda usarlas, y no es difícil, así que no te ha robado nada de valor, y entonces lo atacas a ciegas. La mujer de cabello oscuro se recostó con una sonrisa. Las artes de matar en silencio, atacando en la oscuridad donde ni tú ni tu oponente pueden ver, eran muy populares en la época en que los Uchiha abundaban. Naruto asintió para demostrar que había asimilado la lección. Bien, reconoció el profesor al estudiante al admitir su comprensión. Así que, si te enfrentas a un artista marcial superior, deja que se enfrente a tu marioneta, a un clon, a varios, a ambos, o a un montón de cada uno, mientras haces algo desagradable como lanzarle una técnica de ninjutsu de área amplia a él y a tus clones. Siempre puedes crear más clones, pero una vez que tu enemigo muera, le costará mucho recuperarse. Naruto frunció el ceño. Sí, pero ¿qué hay de un artista marcial superior que pueda oler quién es tu verdadero yo o que mate a tus clones demasiado rápido? Lanza una bomba fétida, dijo el Jonin especial encogiéndose de hombros con indiferencia. La mayoría de las cosas que dan ventajas también pueden ser terribles debilidades. Si tiene un olfato excepcional, úsalo en su contra. Luego, mientras se recupera del susto, golpéalo con algo duro para derribarlo rápidamente. Somos ninjas. Lucha sucia.
Los ojos del rubio se abrieron de par en par en señal de comprensión y su mandíbula se abrió de par en par con asombro y apreciación por su naturaleza tortuosa. Esta es la manera de superar a Kiba en las rondas preliminares. Anko asintió, al ver que lo entendía. Así que el truco está en ser flexible. Sí, es bueno tener una espada y más vale que sepas usarla si vas a llevar una. Pero no te dediques demasiado al camino del samurái o alguien vendrá y te volverá esa habilidad. Así que, si te encuentras con alguien que puede vencer a cualquier espadachín, no te conviertas en un espadachín cuando luches contra él, recurre a otros trucos. Usa la espada, pero también cuchillos, agujas, movimientos especiales y poderes de chakra. Usa alambres, cadenas y todo eso, pero no dependas de ellos. Prepárate para cambiar de táctica según la situación. Su sonrisa se ensanchó y se acercó al chico. Dije que las herramientas se descuidan, pero todos llevan alguna. ¿No me vas a preguntar por qué? Él negó con la cabeza y ella resopló. Porque esperas que te lo diga, ¿verdad? Él asintió con entusiasmo, y ella sonrió aún más, mirando el bosque. Bueno, tienes razón. Las herramientas se descuidan, chico, porque nadie piensa mucho en ellas. Buscan otras soluciones, cuando casi todas las situaciones se pueden resolver con la herramienta adecuada. Una vez más, se acercó sigilosamente mientras fingía estudiar el escenario. Digamos que necesitas capturar a alguien. Los cables te ayudarán mejor que la mayoría de las técnicas llamativas. ¿Alguien es mejor que tú en artes marciales? Usa una marioneta para atraerlo, pégalo al suelo para que no pueda tocarte. O vuélale las rodillas. Las etiquetas explosivas son la solución a muchos problemas, y una buena colocación de una puede compensar muchas debilidades en otras áreas. No tengas miedo de usar el entorno contra un enemigo. De hecho, esfuérzate por crear entornos que te favorezcan a ti. A la larga, te dará buenos resultados, créeme. Recuerda, le tocó la nariz para enfatizar su punto, todo es una herramienta. No tengas miedo de usarlas. Y, en definitiva, las herramientas son tan útiles y variadas como las técnicas de chakra, y al igual que esos movimientos especiales, cuanto más sepas, más poderoso serás. Cierto. Naruto asintió fervientemente. Anko ocultó una mirada hacia el palo de tango intacto que tenía en las manos, casi con tristeza, ya que tenía la intención de detener la lección con una nota alta saltando sobre él, pero parecía que las gotas paralizantes que había puesto en su comida se iban a desperdiciar hoy. Lástima, porque tenía preparado un largo discurso para darle sobre cómo las herramientas podían usarse para romper largos períodos de sequía o perder esa molesta virginidad. Sin que ella lo supiera, él ya lo había oído antes, muchas veces, cada una en circunstancias ligeramente distintas y tras conferencias completamente distintas, que él había inspirado con preguntas completamente distintas. Algunas habían tratado diversos aspectos de la tortura y el interrogatorio, varias sobre el uso de venenos. Sin embargo, esta era la primera centrada exclusivamente en herramientas en general, y las anteriores no incluían esa parte sobre el uso de bombas fétidas para superar a Kiba y llegar a la final. El examen de la marmota capítulo 19, por Leonard. Y Naruto iba a vencer a Kiba. Era un plan grandioso, y con un alivio indescriptible, Naruto se dispuso a ejecutarlo. Todo tenía que ser perfecto. Naruto estaba tan emocionado que apenas podía contenerse. Una gran parte de la razón por la que nunca había pensado en usar una bomba fétida para derrotar a Kiba era que solo había pensado en términos de cosas que había tenido usado antes, y el equipo ninja desechable y ligeramente costoso no había estado en lo más alto de su lista cuando ya había sido tan difícil conseguir un kunai decente. Sin embargo, para lo que tenía en mente, resultaron ser un gasto razonable. El chico incluso se felicitó por su paciencia y tolerancia, teniendo la previsión de no lanzarse directamente a la pelea que tanto deseaba y ganar, dedicando algunos reinicios a conseguir bombas fétidas de calidad razonable y practicando para saber usarlas bien. No tenía sentido endeudarse por algo que esperaba que lo sacara de los bucles temporales infinitos, y por lo tanto obligarlo a pagar esas deudas en lugar de que un reinicio las borrara. Y tampoco tenía sentido confiar en un equipo que no sabía usar adecuadamente.
Habría sido típico del anterior, impulsivo, anterior al bucle temporal, haber sacado la cosa de su bolsillo por primera vez durante la pelea en la que iba a usarla, y haber pasado segundos vitales luchando con el envoltorio retráctil y leyendo las instrucciones, o arrojarla sin quitar el pasador o algo así para que no explotara. Fue necesario entrar en los interminables reinicios para romper con ese hábito descuidado, pero lo rompió. Habiendo adquirido tanto dominio de los nuevos dispositivos como su paciencia podía soportar, Naruto se despertó en su mañana especial, la que había elegido para ser el gran día en el que terminarían todos los reinicios, y estalló en una ráfaga de actividad. La mañana tenía que ser perfecta. Uno de sus clones huyó a la finca Uchiha para buscar a Sasuke y seguir el patrón que le permitiría conseguir la propiedad. Otro fue a buscar a Hinata y la sacó de su casa para desayunar y charlar un rato antes de ir al centro con ella. Otros se lanzaron a una actividad frenética que seguiría otros caminos, creando las armaduras que había diseñado para todos sus amigos, sus propios compañeros no contaban, ropa, bastante restringida, limitada a trajes de ninja, y otros suministros esenciales. El propio Naruto, el verdadero, comenzó una serie de ejercicios que esperaba lo tuvieran en forma en el mes y 8 días que le tomaría llegar a la tercera prueba del examen Chunin. Practicar sus artes marciales para ser menos malo fue una parte importante de eso. Su ambición era tener una memoria muscular entrenada de esos movimientos para cuando tuviera que usarlos. Estaba tan impaciente por aprobar todo el examen que apenas soportaba esperar el examen escrito, temblando en su silla hasta que uno de los supervisores le anotó un punto por hacer trampa. Entonces se obligó a mantener la calma, o al menos a permanecer quieto. Fuera del centro de pruebas, algunos de sus clones seguían preparando venenos paralizantes, venenos somníferos, alucinógenos, casi tan útiles como las técnicas de ilusión para destrozar al enemigo en combate, algunos venenos poco comunes que podían interrumpir el flujo y el control del chakra, y, por supuesto, los letales. Parte de esta colección también se volvía mucho más potente con el tiempo, así que cuanto más tiempo se conservaba, más potente era. Los almacenaron en forma de contacto, bolitas de gas, gomas pegajosas que se secaban formando brillos casi invisibles para recubrir armas como kunais y dardos, e incluso unas pocas variedades útiles solo para introducirlas en la comida de otros, porque nunca se sabía a qué tipo de oportunidades se enfrentarían. El veneno era una herramienta muy importante en el arsenal del ninja bien provisto. Orochimaru era inmune a la mayoría de los venenos y poseía una resistencia asombrosa incluso a los que Anko desconocía por completo. Naruto lo sabía. Los había probado todos con el Sannin, todos y cada uno de los que conocía, y aquellos que sí afectaban al monstruo serpiente, aunque fuera levemente, el asombroso ninja de rango S usaba una técnica de chakra para desestabilizarse instantes después de ser golpeado. Anko intentó periódicamente ayudar a Naruto a adquirir una resistencia similar a los venenos, pero era una de esas cosas que debía desarrollarse con el tiempo, incluso con la ayuda de técnicas de chakra para acelerarlo. Es una lástima, porque era una de esas cosas que podrían resultar enormemente útiles. Su arsenal venenoso tampoco ayudó mucho en la pelea contra Kiba, ya que el chico perro simplemente tomaba más y más de esas píldoras potenciadoras de energía que tenía, confiando en el impulso a su chakra y constitución para deshacerse de la mayoría de las cosas, hasta que llegó a un punto de elegir entre matar al chico por sobredosis o perder el combate contra el berserker bombeado. Naruto hasta ahora había evitado elegir matar a su amigo, aunque había estado cerca 1 o 2 veces allí, ya que su frustración y agitación por estar atrapado en estos reinicios aumentaban. Pero aún así, el sentido común y la moral del muchacho prevalecieron, sabiendo que nunca podría perdonarse por matar a un amigo, especialmente si eso lo sacaba de los reinicios y no se deshacía. Naruto estaba dispuesto a soportar una vida muy desagradable para evitar cosas aún más desagradables. Aunque nadie lo culpara por haberlo hecho durante un combate sancionado sin reglas. Neji, por otro lado, era lo suficientemente idiota como para que a Naruto no le importara usar sus pequeños paquetes de veneno para derrotar al arrogante bastardo Hyuga, y solo parte de eso fue haber tenido que verlo golpear a Hinata tantas veces. Finalmente, tras una espera que pareció eterna, llegó la mañana de la prueba en el bosque de la muerte.
Decidido a verlo por última vez, Naruto quería hacerlo bien, así que se presentó con su equipo ninja completo, pero también llegó tarde, después de que la mayoría de los demás equipos ya hubieran llegado. No por casualidad, los otros dos equipos de novatos de Konoha también estaban equipados con su equipo recién creado. Cada uno estaba personalizado según su estilo de lucha, por lo que solo se parecían parcialmente a Naruto. Pero después de ver a tantos de sus nuevos equipos genin con atuendos nuevos, ni Sakura ni Sasuke tuvieron mucho que decir al ver a Naruto también con el suyo. Oye, Sakura. Sasuke. Gritó el rubio alegremente, sin necesidad de fingir la amplia sonrisa que había pintado en su rostro. El viejo Hokage me dio ayer una vieja propiedad abandonada. Mira lo que encontré tirado por aquí. Claro, solo estaban las materias primas que estaban allí. El estilo único con el que las había ensamblado era completamente suyo. Pero ellos no tenían por qué saberlo. Su par de compañeros de equipo, vestidos con sus ropas habituales ya que nadie les había regalado ningún equipo nuevo ese día, sin importar que Naruto fuera el único que se los daba, y no sentía que ninguno de los dos lo mereciera, le dieron una mirada ligeramente hosca que se convirtió en un examen mucho más detallado. Había desaparecido el mono naranja habitual. El genin rubio seguía vistiendo de naranja, solo que con un estampado completamente diferente, basado en las rayas de tigre. Tras haber sido sorprendido por los tigres en el bosque tantas veces que era imposible contarlas, el chico, que repetía constantemente, sabía que era un camuflaje eficaz. No era un naranja sólido, sino un tono que cambiaba gradualmente, empezando bastante claro y oscureciéndose, hasta convertirse en un rojo oscuro hacia la espalda. De nuevo, esto se basaba en su experiencia con esos tigres. Y, habiéndolo probado más de una vez, sabía por experiencia que eso hacía que fuera mucho más difícil detectarlo en los alrededores del bosque. Además, en lugar del mono, llevaba un diseño de tabardo y capa. Naruto lo hizo por la sencilla razón de que ocultaba su armadura y evitaba que la luz se reflejara en el metal. Además, al evitar que la luz incidiera directamente sobre esas placas, se mantenía más fresco y, por lo tanto, mucho más fácil de usar. Por esa misma razón, había añadido mangas y leggings de un material ligero y holgado que no añadía peso, no se cortaba ni se apretaba fácilmente, y completaba la inofensiva cobertura que ocultaba su naturaleza acorazada. Un cinturón sujetaba el tabardo, cerrado y ceñido a su cuerpo, cuya hebilla tenía la forma del símbolo de la hoja de Konoha, símbolo que se repetía con rayas de tigre en el centro de su pecho. El chico no llevaba casco por ahora, pero cuando lo hacía podía ocultarlo bajo un turbante, una capucha o un pañuelo como los que usaban los habitantes de la arena para evitar que el polvo se mezclara con el sudor del cabello, y con una cortina en la espalda para protegerse del sol en el cuello. Con la armadura oculta, eso era todo lo que podían ver aparte del cinturón ancho y las bandoleras cruzadas, tanto delanteras como traseras, repletas de bolsillos, todas ellas repletas de útiles herramientas ninja, desde senbon, shuriken y carretes de alambre hasta bolsas de perdigones de humo, bombas fétidas y una buena cantidad de venenos. Una funda llena de kunais colgaba de cada cadera. Esos eran solo los objetos de uso inmediato, el arsenal de herramientas de acceso rápido, listo para usar, pensado para la mayoría de las ocasiones. Tenía muchos más, recargas múltiples de hasta varias marionetas que había creado, no era un maestro en ese arte, todavía, pero las que había creado para sí mismo eran tolerables para casi cualquier estándar, en pergaminos de almacenamiento ocultos en los bolsillos del pecho. Todo esto, desde las bandoleras hasta los bolsillos, combinaba a la perfección con su estampado de camuflaje, integrándose hasta el punto de que era difícil distinguirlo del resto de su atuendo. La capa, aunque abierta por delante, tenía pliegues que impedían apreciar la magnitud del arsenal que portaba. Tal como debe ser. Naruto se acercó a su equipo con la cabeza parcialmente descubierta para que pudieran verlo bien y saber que era él, pero también porque era muy divertido sonreír y ver cómo sus rostros se contorsionaban ante sus expresiones. Hay que tener las alegrías sencillas de la vida. ¿Encontraste eso tirado en tu nueva casa?, preguntó Sakura con incredulidad evidente en su voz. ¿Pareces una alfombra en mal estado, o una alfombra de mal gusto? Eso era poco favorecedor, pero hasta cierto punto cierto. No había podido usar telas brillantes para confeccionar su ropa nueva, ya que los destellos lo delatarían fácilmente cuando se escondiera.
así que solo se usaron telas texturizadas para su creación, para que se ajustaran mejor al patrón peludo de un tigre que se deshace y se niega a regresar, una imagen impactante en la penumbra. Aún así, no se veía nada mal con esa ropa nueva, así que el insulto no estaba justificado. Incluso en su aspecto práctico, el atuendo se veía bien, lo cual era todo un logro en un traje de sigilo como ese. Sasuke gruñó, mirando hacia otro lado y sin hacer comentarios. El objetivo de esta misión es sobrevivir, Aruno-san, le dijo Naruto con una mirada ligeramente fría. No quedar bien. Entonces el momento se rompió con el chillido de Ino, quien lo agarró del brazo y le dijo lo bien que se veía. Naruto. Tengo que agradecerte por nuestros nuevos atuendos. El mío me queda como un guante, y Choji y Shikamaru casi lucen presentables por una vez. Oh no. Veo que tú también tienes ropa nueva. Sakura se quedó mirando mientras su ex mejor amiga parloteaba, antes de preguntarle, ¿qué llevas puesto? Oh. Mi nuevo traje de ninja. Me lo regaló Naruto, ¿te gusta? La chica rubia dio una pequeña vuelta para presumir su nuevo atuendo. Al cubrir la mayoría de las necesidades, su apariencia básica era prácticamente la misma que la de Naruto, con la capa y el tabardo con polainas y mangas extra. Sin embargo, el de ella era de un morado azulado intenso que se volvía casi negro según la luz, como una pantera. Incluso llevaba una capucha con orejas de gato. Pero en lugar de cargar con su vasto arsenal de herramientas, las trabillas de su cinturón sostenían un par de espadas envainadas. Sasuke miró fijamente a su compañero y al fan que chillaba de alegría por su nuevo uniforme ninja. En voz baja y suspicaz, les dijo. Hubo un ruido metálico cuando se tocaron. ¿Qué es? Armadura, le dijo Naruto brevemente, encogiéndose de hombros. Se golpeó el pecho 2 veces, produciendo un clic metálico cada vez, amortiguado por las capas de tela que lo cubrían. Como hoy es una lucha a vida o muerte, pensamos que sería buena idea tener algo más que nuestras pieles para detener los golpes. Ino odiaba estar cerca de donde Sasuke le lanzaba una mirada tan hostil, así que se disculpó rápidamente. Lo siento. Tengo que irme. Mi equipo me espera y parece que están a punto de empezar la prueba. Y con eso, ella desapareció de nuevo hacia donde Choji estaba comiendo papas fritas con su falso atuendo de especialista en fuego y Shikamaru, vistiendo un atuendo similar al de Ino, se había quitado la capa y el tabardo, como si casualmente, pero realmente en un intento cuidadosamente calculado y deliberado de dejar que el resto de los genin reunidos vieran cuán fuertemente blindado estaba debajo de ese disfraz. Funcionaba. Varios equipos tomaban notas mentales de qué equipos genin tenían esos miembros, y se veía cómo cambiaban los engranajes, pues simplemente asumían que cualquiera con esos atuendos iba fuertemente blindado. Era una suposición acertada. Lo que quizás era incorrecto en las conclusiones a las que llegaban era que aquellos con esa armadura debían ser ninjas de combate cuerpo a cuerpo, y engañarlos para que hicieran esa suposición era en gran parte la razón por la que el chico perezoso del equipo de Ino se había esforzado en quitarse esas partes para exponer su armadura, ya que hacerles creer que era un experto en combate cuerpo a cuerpo aumentaba sus posibilidades de sobrevivir a la próxima prueba. Muchos ahora lo evitarían porque de otra manera lo habrían vencido. La partida de Ino no la eximió inmediatamente de la mirada de Sasuke, ya que el chico la siguió con la mirada al ver hacia dónde se dirigía y lo que vestía su compañera de equipo, y por tanto por inferencia probablemente ella. Naruto no había escatimado esfuerzos ni gastos para fabricar esas armaduras. Con el yelmo puesto, el cuerpo estaba cubierto de pies a cabeza con placas metálicas entrelazadas de rigurosos estándares y diseño intrincado. En algunos puntos estaba unida de forma segmentada, como la cola de una langosta. En otros, diminutos eslabones de una cota de malla de aspecto casi delicado, que también incorporaban escamas igualmente diminutas que se superponían como las de un pez. Esa era una visión general, disponible a simple vista. Incluso para los no expertos, esos sets estaban obviamente bien elaborados, a pesar de su rareza. Pero ni Sasuke ni ninguno de los otros genin observadores tuvieron mucho tiempo para estudiar detenidamente todas esas partes, ya que, al percibir que su atención se centraba en buscar debilidades, Shikamaru volvió a ponerse sus armaduras adicionales. Naruto sonrió. La armadura era sorprendentemente cómoda y flexible para luchar, pero también sorprendentemente silenciosa a pesar de todas las uniones metálicas.
Quizás era más ligera de lo que le hubiera gustado, ya que no tenía la misma potencia de frenado que podría haber tenido si hubiera usado placas más gruesas. Pero ninguno de los que la llevarían ese día era particularmente fuerte, y no podían permitirse perder movilidad moviéndose pesadamente como ladrillos. Por una razón, si lo hicieran, se delataría que no son expertos en combate y que además debían poder moverse para luchar eficazmente con su armadura. Aún así, era más fuerte de lo que uno podría pensar si se juzgaba solo por su peso. Se necesitaría un buen golpe de un brazo fuerte para penetrarlo, y un tiro mejor del que la mayoría de los ninjas en combate probablemente conseguirían. Aún así, el golpe no podría penetrar mucho el metal a menos que se aplicara mucha más fuerza de la que la mayoría de los reunidos probablemente podrían reunir. Habría sido más pesado y resistente, de no ser porque quienes lo usaban no soportaban mucho peso. Por lo tanto, se tuvieron que hacer sacrificios para preservar la movilidad y maximizar la flexibilidad. Orochimaru podía atravesarlo como si fuera papel de aluminio, ya sea con su espada o usando jutsus, como Naruto sabía por experiencia propia. Sin embargo, cualquier otro tenía una probabilidad más que decente de ser detenido. Incluso fortalecía a sus clones de sombra, ya que un golpe debía penetrar el cuerpo del duplicado para interrumpir su sistema de chakra y disiparlo. Un golpe lo suficientemente fuerte podía causar un hematoma considerable a pesar de la armadura, pero aún así, se requería más de lo que solía matar a uno de ellos cuando llevaban su armadura. Y se veía realmente impresionante. Aunque, un inconveniente que tenía, mientras Naruto consideraba cuáles eran sus planes futuros, era que no podía usarse de manera efectiva con un chaleco Chunin, ya que la tela gruesa de esos chalecos antibalas ejercería suficiente presión en el exterior de esas placas para hacer que el movimiento dentro de ellas fuera muy difícil. En fin, resolvería el problema en tiempo real. Y al decidirlo, su sonrisa se ensanchó aún más. Sakura resopló, repentinamente celosa al saber que Ino tenía la ventaja de tener una armadura. Y además parecía muy cara. Cruzándose de brazos, declaró: «Parece feliz. Naruto, ¿no te dijo que te la habías comprado?». El chico rubio de su equipo respondió encogiéndose de hombros, sin perder la sonrisa ni un instante. «Te sorprendería lo que encontrarías en el viejo lugar que conseguí. Como estos, por ejemplo». Levantó una bolsa de pergaminos de jutsu, convenientemente robada del apartamento de Sasuke. ¿Qué son eso? La chica de cabello rosado parpadeó, mirándolos más de cerca mientras Sasuke fingía que no se daba cuenta ni miraba a él mismo. «Técnicas ninja», gritó Naruto con entusiasmo. «Estuve despierto toda la noche practicándolas», declaró, contento de haber descubierto que esa pequeña mentira lo protegía de toda sospecha al usarlas, sin presionarlo para que las conociera lo suficiente como para confiar en ellas en combate. Tenía sus limitadores activados, pero esperaba no usarlos. «Oh», murmuró Sakura, desconcertada y humillada por esto, sintiéndose de repente superada como ninja. Siempre había valorado a su equipo por encima del de Naruto, pero con esas nuevas técnicas, intentó reafirmar su opinión sobre sí misma, diciendo que era imposible que él las dominara, excepto que conocía la historia de cómo aprendió una técnica de nivel Jonin en tan solo unas horas una noche. Y además, esa armadura que debía llevar debajo de ese traje nuevo le daba ventaja. Muy rápidamente la chica de cabello rosa se encontró cuestionando su lugar en el equipo, preguntándose qué les ofrecía. Y el único papel que Naruto tuvo que desempeñar en la derrota de Orochimaru fue quedarse atrás y burlarse de Sasuke para enojarlo lo suficiente como para que luchara duro e impresionar al extraño ninja desaparecido con el potencial de Uchiha. Eso fue todo. Y un clon podía hacer eso sin problema, así que Naruto se sintió libre de explorar el resto del bosque para ver cómo estaban todos. También tenía clones haciendo esto, por supuesto. Había estado rastreando a algunos equipos todo el tiempo. Pero aún así, se sentía diferente de alguna manera que sus propios ojos experimentaran algo. Además, le dio la oportunidad de detenerse y crear tarjetas de información ninja sobre las diversas plantas y animales que encontró. No tenía sentido intentar acumularlas antes, ya que los reinicios siempre las borraban. Aún así, podía conseguir que los expertos de Konoha le explicaran lo que sabían de esas plantas cuando tomara imágenes de ellas y describiera el suelo y las cosas en las que se encontraban, y eso siempre era útil.
Sin embargo, esta vez tenía un ejército de clones bastante grande que hacía esas cartas, ya que tenía una excelente oportunidad de hacerlo bien y de que no hubiera más reinicios. Así que quería su biblioteca. Ese pensamiento lo ponía verdaderamente mareado. Hoy, el verdadero Naruto iba a ver a Gaara derrotar de nuevo a un poderoso equipo de Rain. La técnica que usaba el líder ninja de Rain, guiando miles de agujas en Bon sin usar alambre, le había fascinado al joven rubio durante un tiempo, y entre lo que había observado hasta entonces y ese libro sobre la teoría del control del chakra de la biblioteca de profesores de Arnu, estaba casi a punto de crear su propia versión. Y, como declaró el ninja de la lluvia que lo usaba, guiar miles de agujas hacia sus objetivos con solo usar chakra sonaba mortal. Bueno, mortal para cualquiera menos para Gaara. Naruto regresó al campamento que Sakura había creado para proteger el cuerpo febril de Sasuke justo cuando el equipo del sonido realizaba su ataque. Esperó a que Lee interviniera para rescatar a Sakura antes de lanzar su propio ataque por detrás del trío del sonido, alcanzando al hombre con tubos en los brazos con una proyección de llama de dragón justo cuando este estaba a punto de actuar para salvar a su compañero de morir a manos del loto primario de Lee. La distracción resultó fatal para el ninja del sonido que Lee sostenía, pues cayó de cabeza y su cráneo explotó. Tampoco era un buen momento para ser el tipo con tubos en los brazos, ya que recibió una reprimenda bastante dura de Naruto, quien había mantenido la calma durante todo este intercambio gracias a haberlo vivido muchas veces, y por eso no se emocionó lo suficiente como para sobrecargar sus limitadores. El equipo de sonido fue derrotado, y el pergamino fue destruido por Orochimaru, un falso Naruto que había plantado para ese propósito. El equipo 7 tenía ambos pergaminos que necesitaban para pasar, por lo que podían ir directamente a la torre. Sakura, preocupada por la salud de Sasuke, exigió que lo hicieran para que recibiera atención médica. Naruto, quien pudo brindarle dicha atención, no dijo nada, pero formó dos clones y llevó a Uchiha en una camilla, sin siquiera empujarlo mientras evitaban a los equipos que acechaban alrededor de la torre, intentando atrapar a quienes se dirigían con pergaminos. Ninguno de ellos logró sorprenderlo, como ya lo habían hecho muchos. Así que había memorizado todos sus patrones de patrullaje y emboscada. Y eso los puso firmemente en su lugar para esperar los preliminares. Y notas del autor. Bueno, eso no cubrió ni la mitad de lo que quería. No sé por qué, pero la inspiración me faltaba mientras escribía esto, así que pasé un montón de tiempo hablando de cosas como el equipo que ya había decidido, porque no podía concentrarme en la escena de lucha que esperaba cubrir. Qué raro, y espero que se libere pronto. En general, esta historia ha fluido como el agua. Quizá la nieve de afuera la esté congelando. Ni idea. Qué raro, y espero que se libere. Fin del capítulo. Gracias por quedarte hasta el final, espero les haya gustado el video, si es así dejen su like o Shana chiquita se quedará sin su pan.